Pero lo importante es que nosotros como creyentes debemos de cultivar el agradecimiento, la gratitud en nuestros corazones. Así que en el día de hoy quiero mirar 3 encabezamientos. Primeramente, las razones para la gratitud, las expresiones de gratitud y los beneficios de la gratitud. Aquí vemos que el apóstol Pablo comienza diciendo en el mismo verso 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pablo era un hombre que le gustaba dar gracias a Dios. Era un hombre muy agradecido. Aún desde la celda donde se encontraba prisionero, en aquel lugar allí sacaba tiempo para hablar acerca de la gratitud y dar importancia a la gratitud en su vida. La gente no tiende a ser muy agradecido, y me refiero hablando de la profundidad de su corazón. Quizás de labios decimos gracias, pero como que lo decimos algo mecánico y sin pensar en realidad lo que queremos decir. Cuando nos referimos a alguien que ha hecho algo por nosotros y le decimos verdaderamente yo agradezco lo que tú has hecho por mí. Simplemente decimos gracias como aquel que dice hola o buenos días o qué sé yo. Pero no ponemos el corazón y el alma en aquello que estamos diciendo. Estuve mirando una ilustración de un señor llamado Samuel Leibowitz. Era un abogado penalista. Y este juez dice que salvó la vida de la silla de muerte o de la silla eléctrica a 78 hombres. Y ninguno de ellos le dio las gracias. Son cosas que usted dice, wow, ¿cómo es posible que ni siquiera uno de ellos lo haya hecho? ¿Por qué razón? Porque el ser agradecidos no es algo que es muy común. La gratitud no es común. Y de hecho, nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que digan gracias. Desde que están pequeños tenemos que irle enseñando, te dieron un regalito, di gracias, gracias. Porque le importa más el regalito que decir gracias, agradecer lo que aquella persona ha hecho por ellos. Nosotros somos criados así, nos enseñan de esa manera a decir así, porque los niños tienden a ser egoístas. Desde pequeña edad comenzamos, ¿verdad? Me incluyo porque todos pasamos por ahí, somos así, a ver las cosas que son para nosotros y todos los queremos y todo es mío y todo me lo merezco y todo me lo tienen que dar y me lo tienen que dar ya. Sin embargo, si no nos instruyen de la manera correcta y vamos creciendo correctamente, nosotros no vamos a cultivar la gratitud en nuestras vidas. Y a medida que las personas van creciendo, también viven de manera ingrata cuando no están conformes con las cosas que Dios ha puesto en su camino. Cuando no pueden ver lo que Dios le ha dado, cuando no pueden ver lo que Dios ha permitido y comenzamos a mirar lo que tiene uno y lo que tiene el otro y por qué él sí, por qué aquella sí, por qué yo no. En vez de mirar acerca de lo que tenemos en nosotros, lo que estamos recibiendo de parte del Señor y estar contentos y agradecidos con lo que Dios nos ha permitido tener en nuestras vidas. Este agradecimiento o falta de agradecimiento en nuestras vidas muestra un espíritu crítico. Cuando las personas comienzan a criticar y a todo le encuentran un problema, a todo le encuentran una falta, comienzan a hallarle fallas a todos y nada nunca está bien. La persona que se fija en todo lo malo nunca agradecerá lo que otros hacen por ello, porque aunque la persona haya hecho buenas cosas y grandes cosas para ayudarle, siempre van a estar mirando, pero pudo haber hecho esto otro. O pero pudo haber hecho aquella otra cosa. Pero pudo y no hizo esto por mí. Debió haber hecho esto o lo otro. Así que ese es el problema, el que la gente se enfrasca y de la manera en que viven. Y esto es algo que es así. La Biblia lo llama murmuración. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que era muy mal agradecido. Dios sacó a este pueblo de Egipto, lo formó, lo llevó a aquella nación allí en Egipto para que estuviesen por 400 años, para luego llamarlos y sacarlos de aquella tierra. Y cuando Moisés es llamado por Dios para que fuese a Egipto a liberar a aquella gente, ellos comenzaron a murmurar, a quejarse. Era un pueblo ingrato, un pueblo malagradecido. Dice que cuando Moisés llegó allá, ellos se quejaron. Cuando llegaron las plagas que Dios mandó sobre la nación de Egipto, ellos se quejaron. Cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó en el desierto hasta el Mar Rojo, cuando estaban frente a aquel mar, ellos comenzaron a quejarse y a murmurar contra Moisés y a murmurar contra Dios y a quejarse de las cosas que Dios estaba haciendo a favor de ellos. Cuando cruzan el Mar Rojo y llegan al otro lado, se alegraron por un momento, pero prontamente comenzaron a hacer ¿qué? A quejarse. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, mientras el pueblo estaba abajo, ellos comenzaron ¿a qué? A quejarse otra vez, a murmurar contra Moisés y a murmurar contra Dios. Cuando vuelve el pueblo a caminar por el desierto y Dios le da maná para que coman,
Se quejaron del maná. El pan de ángeles, dice la Biblia, pan del cielo. Ellos se quejaron también. Cuando comenzaron a caminar por el desierto, todo lo que Dios hacía por ellos le parecía malo y nunca estaban agradecidos. Este pueblo era un pueblo que de continuo se quejaba y murmuraba contra Dios. No era contra Moisés solamente, sino que murmuraba contra Dios, porque Dios era aquel hombre Moisés era aquel hombre que Dios había puesto en aquel lugar para que él dirigiese a aquella nación. Y toda murmuración y toda queja contra Moisés era en realidad una queja contra ¿quién? Era contra Dios. Todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Cuando Dios le entregó la tierra prometida, le dijo, vayan y tomen la tierra. En vez de salir en fe y confiados a tomar aquella tierra prometida, comenzaron a quejarse de Dios, a quejarse de la tierra. Tiene gigante, se traga a los hombres, esa tierra no sirve, no podemos ir, no podemos entrar. Y comenzaron a quejarse de aquello que Dios les estaba entregando en sus manos. Y Dios, por aquella incredulidad y por su ingratitud, los condenó a pasar 40 años en el desierto. Hermanos, la gratitud es esa evidencia de negatividad en la vida. ¿Usted ha conocido gente negativa? Y claro, todos sabemos la historia del vaso de agua. Hay gente que siempre ve el vaso de agua vacío. Y ven las cosas mal. Y ven lo malo del asunto en vez del asunto bueno, ¿verdad? Y ven lo que pudo haberse sido, o lo que pudieron haber hecho, o lo que no fue. Todo está, sí, pudo haber estado mejor, pero siempre estamos buscándole falta al asunto. Si este tipo de negatividad es la que tenía el pueblo de Israel y la que muchas personas también en el día de hoy, en nuestras vidas, alrededor nuestro. Y quiera Dios que no sea así, pero quizás nosotros también en cierto momento nos encontramos en la misma situación, quejándonos y murmurando y hablando y diciendo lo que no debemos de decir. Hermanos, hay gente que se une para contar las miserias que tienen el uno y el otro. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Si alguien le dice, bueno, tengo dolor en las rodillas, bueno, a mí me duelen las dos. Me duele la cadera, y a mí me duele primero que a ti. No tengo dinero, yo tengo menos. Tengo hambre y yo paso más hambre que tú. Y empiezan a contarse, bueno, estoy siendo un poco exagerado, ¿verdad? Pero el asunto es así. Entonces, ¿por qué no nos juntamos para contar las maravillas de Dios? Las cosas grandes que Dios ha hecho. Que cambiemos el foco y en vez de tener una quejabanza, que tengamos una verdadera alabanza en nuestro labio. Me encantó mucho la oración de este viernes pasado. El viernes pasado no oramos. Oramos, pero no tanto como antes. Nosotros nos reunimos por Zoom para orar, todos los viernes, ¿verdad que sí? De 7:45 a 8:45, 9. Yo cuando empecé la oración el viernes pensé, esto va a ser hoy media hora nada más, porque yo seguro que nadie va a entrar. Hoy la gente se están comiendo la segunda mitad del pavo, o el segundo pavo que cocinaron, o el jamón que dejaron de ayer. Pero sin embargo, cuando entré, estaban ahí todos los hermanos, llegaron bastantes. Y nos pusimos a hacer algo que muchas veces nosotros no hacemos, aunque acostumbramos a hacerlo, pero no tanto como eso. Y dijimos, vamos a compartir las bendiciones, dar gracias a Dios por algo que Dios haya hecho en nuestra vida en este tiempo. Hermanos, y comenzamos a dar testimonio y a hablar de las cosas lindas y grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquella media hora que yo pensaba que iba a ser muy corta se convirtió en más de una hora. Y todos participamos y dimos gracias a Dios por las cosas que ha hecho en nuestra vida, por las bendiciones que en este año Dios nos ha dado. Qué bueno cuando podemos quitar el foco entonces de lo que me hace falta y dar gracias a Dios por las cosas que Dios está proveyendo. Hermanos, Dios provee las cosas no a nuestro tiempo, sino a su tiempo. No de mi manera, sino a la manera de Dios. Y esto nos llama a nosotros a ser pacientes, a estar tranquilos y esperar en el Señor, a no estar poniéndole presión a Dios para que haga las cosas como queremos, cuando queremos y donde queremos. Y a veces funcionamos de esa manera. Tiene que ser así, 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 y como yo te digo, Señor. Y cuando yo te diga también. Y no esperamos que Dios sea el que nos lleve por el camino y confiemos que Él es Dios, el que va abriendo las puertas en su tiempo, y Él sabe mejor que nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. De la misma manera que nosotros proveemos para nuestros hijos. Y sabemos cuando hace falta zapato, cuando hace falta comida y cuando hace falta leche. También Dios, que todo lo sabe, sabe cuándo nos hacen falta las cosas que necesitamos.
Y la Biblia nos llama para que oremos, pidiéndole a Dios, pero no con ansiedad y desesperación, sino confiados, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe las cosas que os hacen falta. Él sabe lo que necesitamos. Y podemos confiar en nuestro Padre. Y quizás en el momento de hoy estemos atravesando quizás un momento de un poco de escasez y dificultad. Pero eso no significa que Dios se ha olvidado de usted. No significa que Dios no se da cuenta de eso. Dios está pendiente, Dios está ahí. Y Dios está proveyendo las cosas en su tiempo preciso. Dios abre la puerta cuando esa puerta necesita ser abierta. Y cuando nosotros insistimos en abrirla antes de tiempo, nos metemos en problemas. Cuando empujamos porque queremos que sea ahora y no en el tiempo de Dios, nos metemos en complicaciones. Pero cuando esperamos que Dios obre, cuando esperamos que Dios sea el que abre el camino, que Dios limpie la vereda y que Dios nos lleve de su mano, entonces nosotros vemos la mano de Dios y podemos gozarnos en aquellas cosas que Dios nos provee. Hermanos, el agradecimiento muestra un corazón fervoroso hacia Dios. Sin embargo, la ingratitud es todo lo opuesto. La ingratitud muestra frialdad de corazón hacia Dios. Una falta de compromiso con quien Dios es, lo que Dios puede hacer. ¿Usted se acuerda de aquella parábola que prediqué? No fue una parábola, de hecho, fue una historia donde Jesús hace 3 domingos atrás estuvo predicando de los 10 leprosos. De aquellos 10 hombres que fueron sanados de la lepra, una enfermedad tan horrible en su cuerpo, que vinieron a Jesús pidiendo misericordia y dijeron, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tuvo misericordia de ellos. Y le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice la Biblia que mientras iban de camino ellos se sanaron. Y su piel, toda la lepra fue limpiada. Pero de aquellos 10, solamente uno volvió a dar gracias a Dios. 1 de 10. Hermanos, la ingratitud como que sobreabunda, ¿verdad? Como que abunda más de lo que quisiéramos. Pero no debe ser así en el pueblo de Dios. Nosotros debemos ser la gente más agradecida del mundo. La gente más agradecida del planeta Tierra, no importa la situación que estemos atravesando, porque nuestra relación con Dios nos dice que nuestro Padre Celestial se ocupa de nosotros. ¿Y sabes cuál es la característica que la Biblia dice de aquellos que no temen a Dios, de aquellos que no aman a Dios? La ingratitud. En el libro de Romanos capítulo 1 leemos lo siguiente. Dice Pablo que aquellos, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son estos? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quiénes son los que no dan gracias a Dios? Los impíos, los que no aman a Dios, los que no sirven a Dios, los que no obedecen a Dios. Pero nosotros debemos ser un pueblo agradecido, un pueblo grato, un pueblo que no es arrogante. Hermanos, las personas arrogantes les cuesta decir gracias. No pueden agradecer. Se piensan que todos se lo merecen. Para poder ser agradecidos hay que ser humildes. Y una de las características principales del cristiano es la humildad. Y esa humildad es la que nos lleva a reconocer lo que Dios hace por nosotros y a las personas que Dios usa para hacer algo por nosotros. Y podemos agradecer no solamente a Dios, sino también agradecer a aquellos que están alrededor de nosotros. Aquellos que nos ayudan, que nos dan la mano, que nos extienden su amor, su socorro y brindan ayuda en el momento de necesidad. Hermanos, no tiene que ser algo muy grande. Nosotros debemos ser agradecidos aún por las cosas más pequeñas que podamos numerar. Hay gente que piensa, bueno, tiene que ser algo demasiado grande lo que yo tenga para poder agradecer a Dios o agradecer a alguien. Hermanos, comencemos agradeciendo por las cosas pequeñas, por muy pequeñas que nos parezcan y muy insignificantes. Usted dirá, bueno, ¿a qué te refieres? Bueno, hay cosas que nos parecen insignificantes, pero son cosas que son muy grandes e importantes. Yo no sé quién se levantó esta mañana y dijo, Señor, gracias por el oxígeno. Porque si Dios nos cierra la valvulita de oxígeno, como que no duramos mucho. Como que se nos acaba la vida. No extrañamos lo que Dios nos regala día a día y a veces lo hacemos tan común, pero tenemos que entender que es una dádiva de parte de Dios. Quiero hablar entonces de algunas razones por las cuales nosotros como cristianos debemos ser o cultivar el agradecimiento. Las personas más agradecidas del mundo, el pueblo más agradecido del mundo debe ser el pueblo cristiano. En todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. Y la Biblia está llena de expresiones de gratitud. Una de las cosas que encontramos en la Biblia como un tema que sobreabunda es la expresión de gratitud en el corazón. Y no solamente se expresa, sino que se nos llama a ser personas
que seamos agradecidos. David, el gran rey de Israel, cuando estableció el templo, estableció allá en el tabernáculo los cantantes, puso entre ellos algunos que dirigían la alabanza para expresar acciones de gratitud hacia Dios. En otras palabras, que David se ocupó de que el pueblo entendiese la importancia de la canción que agradecía a Dios. Y eso es lo que la Biblia nos llama a que hagamos nosotros, que también demos gracias a Dios. ¿Y por qué vamos a dar gracias a Dios? Porque nosotros, siendo el pueblo de Dios, se supone, ¿verdad que sí? Porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Así que si teniendo el Espíritu de Dios en nosotros y somos pueblo de Dios, entonces podemos expresar nuestra gratitud. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas y pone ese deseo de agradecer a Dios en todo tiempo. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Una de las cosas que Dios quiere que hagamos es que seamos agradecidos, que le demos gracia. Cuando nosotros damos gracias a Dios, hermanos, eso muestra el contentamiento con las cosas que Dios está haciendo en nosotros. No estamos desesperándonos. Ahora, eso no significa que no pasemos por situaciones desesperantes. Sí las pasamos. Que no pasemos por dificultades. Sí las pasamos. Que no pasemos por momentos difíciles. Sí los atravesamos. Pero aún en medio de ese momento difícil podemos darle gracias a Dios y esperar que Él complete la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. El que es agradecido sabe que Dios está en control. Hermano, cuando nosotros queremos estar en nuestro control y hacer las cosas como nosotros queremos, entonces hay un grave problema. Porque nos desesperamos. Porque las cosas tienen que ser cuando yo digo, ahora, ya y en el momento que yo decido. Pero cuando estamos agradecidos, estamos confiando en el tiempo de Dios. Y sabemos que Dios está en control y que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes ayudan a bien? ¿A todo el mundo? No a todo el mundo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hermanos, podemos entender que Dios está haciendo algo, no entendemos cómo, no entendemos de qué manera, pero Dios está haciendo algo. Dios está obrando y podemos confiar en eso, porque nosotros amamos a Dios. Mira algunas razones bíblicas que la Biblia nos da para que nosotros hagamos acciones de gracia. Por ejemplo, el Salmo 75 dice que debemos dar gracias a Dios porque el nombre de Jehová, el nombre de Dios está cercano a nosotros. Wow. El Salmo 138 dice que debemos dar gracias por el favor de Jehová para con nosotros. También en Daniel 12 nos habla que debemos dar gracias a Dios, por ejemplo, por la sabiduría y por la fuerza que Él nos da. Es Dios quien nos da la inteligencia, es Dios quien nos da sabiduría y debemos de dar gracias a Dios por ello. En Romanos capítulo 7, verso 25, Pablo dice, más gracias sean dadas ¿a quién? A Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Por la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro. También leemos en Romanos 14, 6 y en 1 Timoteo 4, 6, donde dice que debemos dar gracias a Dios por los alimentos. ¿Y cuántos oran antes de comer? Todos los cristianos damos gracias a Dios, ¿verdad que sí? Aunque sea una corta oración, decimos gracias, Padre, porque tú has provisto esta comida para mí. Gracias porque tú eres el proveedor. ¿De dónde viene esa idea? De la Biblia que dice que comamos con acción de gracias, porque es Dios el que nos da para que tengamos para comer. Hay personas que no oran cuando se sientan a la mesa y una vez alguien me dijo, una cristiana me dijo, yo oro por la compra cuando llega. Lo importante es que demos gracias a Dios. Cuando llega la compra, cuando nos sentamos en la mesa, cuando terminamos de comer, hay gente que dice, yo como cuando termino, yo oro cuando termino. Bueno, si oras cuando termina, pero la cuestión es que le dé gracias a Dios y sepas que no viene tú de tus fuerzas solamente, que no eres el que te lo ganaste, sino que Dios te proveyó las fuerzas necesarias para que pudieses ganar el pan diario y que Él es el proveedor. Dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios por la muerte y la certeza de la resurrección futura. Más gracias sean dadas a Dios en 1 Corintios 15. Damos gracias a Dios por lo que Él pone en el corazón de otros cristianos. Y esto que Pablo hacía tanto esto. Pablo decía, doy gracias a Dios por la fe que hay en vosotros. Wow. Hermanos, Juan dice, yo me alegré en saber en que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, y Pablo decía, le estoy dando gracias a Dios cada vez que oigo un reporte de cómo ustedes han creído en el Señor, de cómo están firmes en el Señor, de cómo caminan y continúan. Yo le doy gracias a Dios.
¿Cuántas veces nosotros damos gracias a Dios por alguien que está caminando en la fe? Hermano, yo doy gracias a Dios por todos ustedes, porque están caminando en la fe, porque están sirviendo al Señor. Porque esto es para Dios y es para su beneficio personal y su beneficio eterno. Una de las cosas que dice el Señor Pablo es que nosotros debemos dar gracias a Dios por la obra que está haciendo a través de nosotros en otras personas. Que otras personas lleguen a tener bendiciones. Y en la carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, Pablo dice, mira, yo doy gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo. Están recogiendo una ofrenda aquí para enviarla a los pobres que necesitan, otros cristianos que están en necesidad. Y doy gracias a Dios por ustedes, por esta acción de gracia que ustedes están haciendo. Porque se están acordando de los más necesitados. Alguien le dirá a usted, si usted es cristiano no va a pasar necesidad. No, a veces las pasa. Pero los otros cristianos estamos ahí para proveer la necesidad de aquellos que necesitan. Que Dios nos ponga en el corazón a ayudar a aquellos que están en necesidad, como pasaba aquí en la iglesia de Corintios, recogiendo esta ofrenda para enviarla, según dicen, a Jerusalén. Dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Usted dirá, pero hermano Jorge, pastor, ¿cómo es posible que demos gracias a Dios por todo y en todo? Sí, dice que demos gracias a Dios por todo y en todo, porque esta es la voluntad de vuestro Padre Celestial. Que seamos agradecidos en todo tiempo. Que demos gracias a Dios por la obra de salvación que está haciendo en otros y la que está haciendo en nosotros. Y que entendamos que la acción de gracias pertenece a ¿quién? Pertenece a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulos 7, 12 y 11, 17, dice que tuya es la acción de gracias. Tú te lo mereces porque todo fue hecho por ti, por medio de ti y para gloria de tu nombre. Y podemos adorar a Dios de esa manera. En esta corta carta a los Colosenses, Pablo se encarga de repetir una y otra vez acerca del agradecimiento, acerca de la gratitud. Y ahí va diciendo, por ejemplo, miren rápidamente lo que les voy a decir. Colosenses, en el primer capítulo, el verso 3 que leímos hoy, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Ahí mismo, un poco más abajo, el verso 8 dice, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir. Capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, así también andar en el Señor, andar en Él. Sigue diciendo más abajo, firmes, arraigados, edificados, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. ¿Se da cuenta? Es una y otra vez. El capítulo 3, del 15 al 17, dice, el verso 15, sed agradecidos. El 16, cantando, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con gracia, con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Se da cuenta? La acción de gracia debe estar incluida en todo lo que hacemos, en todas las facetas y áreas de nuestra vida, que todo esté lleno de agradecimiento. Sigue diciendo más abajo en el 17, dando gracias a Dios por medio de Cristo, al Dios el Padre. Y el capítulo 4 termina diciendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, en aquel tiempo no habían capítulos. Pablo siguió escribiendo y escribiendo y escribiendo sin capítulos, pero donde quiera que podía decía, sed agradecidos, den gracias, yo doy gracias, ustedes también deben de dar gracias. Velad en oración y en todo tiempo ser agradecidos. Hermanos, ¿por qué somos agradecidos? Hermanos, somos agradecidos cuando hemos entendido el Evangelio, porque el Evangelio lo cambia todo. Cuando hemos entendido la salvación que Dios nos ha regalado, lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces podemos dar gracias a Dios. Hermanos, la obra de Cristo es más que suficiente para que nosotros levantemos nuestra voz y digamos, Señor, te agradezco, como decíamos hoy, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Me encanta un verso que se encuentra en 2 Corintios 15, 9, verso 15, y dice así. Dar gracias a Dios, o damos gracias a Dios por su don inefable. Ya. Damos gracias a Dios por su don inexpresable.
Por su don, es que esto no se puede ni siquiera explicar, es inexplicable. Y cuando Pablo no encuentra de qué manera explicar o hablar acerca de lo que Dios ha hecho, él dice, mira, vamos a hablar de algo que no se puede ni explicar. Así que damos gracias a Dios por su don inefable. En otras palabras, por mucho que nosotros lo expliquemos, nos quedamos cortos. No podemos llegar a la medida de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el don de la gracia nos ayuda a nosotros a recibir esta salvación tan grande. Y vimos que Jesucristo llegó a este mundo. Y Él vino a hacer algo que nosotros ninguno podíamos hacer. Él vino a vivir aquella vida perfecta y cumplir las demandas de la ley de Dios que ninguno de nosotros podemos cumplir. Y lo hizo por nosotros. Y como somos pecadores y hemos pecado, también Jesucristo tomó nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario y allí murió por nuestros pecados y muriendo por nosotros nos ha dado perdón también. Así que encontramos una redención completa en Cristo Jesús. Él ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer en cuanto a la ley y ha muerto aquella muerte que merecíamos morir. Hermanos, es lo que llamamos el gran intercambio en la fe, donde Jesucristo toma mi lugar y nosotros tomamos el de Él. Cristo ha tomado nuestros pecados y ha muerto por nosotros. Cristo ha tomado nuestras faltas y las ha llevado a la cruz y ha sido clavado allí en la cruz. Y nosotros podemos confiar y depender en Él y caminar con Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, nosotros entonces podemos mirarnos como aquellos que merecíamos el rechazo, pero Dios nos ha dado un regazo. Aquellos que merecíamos alejamiento, pero Dios nos ha dado ¿qué? Acercamiento. Aquellos que merecíamos estar aislados, pero Dios nos ha hecho aceptados. Aquellos que merecíamos prisión, pero Dios nos ha dado liberación. Aquellos que merecíamos miseria, pero Dios nos ha dado misericordia. Aquellos que merecíamos condenación, pero Dios en Cristo nos ha dado consolación. Aquellos que merecíamos un adversario, pero Dios nos ha dado un abogado, un defensor. Aquellos que merecíamos el infierno, pero Dios nos ha dado el cielo. Aquellos que merecíamos la ira de Dios, pero Él nos ha dado su amor eterno. Wow. Hermanos, y por estas razones y tantas más, nosotros podemos ser gente que expresa gratitud. Ahora, ¿cómo expresamos gratitud nosotros y cómo lo hacemos? Si entendimos todo este mensaje de salvación y de gracia que Dios ha extendido a nosotros y el favor de Dios en nuestras vidas, entonces hay algo que podemos hacer. ¿Y sabes qué es? Expresar la gratitud a los que nos rodean. Gratitud a los que están alrededor nuestro. Y como cristianos podemos hacerlo comenzando por nuestra propia casa. Empecemos por nuestra casa. Que podamos mirar alrededor de nuestra familia y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser agradecido con mi familia. Leí esta historia de un hombre llamado Thomas Carlyle. Dice que era un gran escritor en Escocia. Un hombre brillante en las letras. Dice que vivía en un lugar el cual él mismo denominó el rincón más solitario de Inglaterra. Dice que cada mañana se levantaba, se iba al ático de su casa y comenzaba a escribir y dejaba a su esposa sola el día entero. Bajaba a comer y volvía a subir y así lo hacía siempre. Y un día su esposa le dice, ¿no me agradeces todo lo que hago? Y le dice, ¿qué quieres? ¿Que te pague? Así la dejó, se fue a su ático y siguió escribiendo. Al pasar el tiempo dice la historia que aquella mujer murió y él comenzó a buscar en sus papeles y encontró en las páginas de su diario las siguientes palabras. Dice, oh, cuánto me hubiese gustado que me dijeras una palabra amable o me hicieras algún cumplido de vez en cuando sobre las cosas que trato de hacer para hacerte feliz. Hermano, qué triste que la persona que está a nuestro lado es muchas veces quizás la menos que agradecemos. Aquella mujer o aquel hombre, el esposo o la esposa que está a nuestro lado, no agradecemos lo que hace por nosotros y no podemos de corazón decirle gracias, gracias mi amor, gracias por el trabajo que tú haces, gracias porque cocinas, gracias porque limpias, gracias porque barres, gracias porque lavas el carro, si se hace, gracias por lo que tú estás haciendo, que seamos personas que reconocemos lo que otros hacen a favor de nosotros. Porque el amor de Dios está en nosotros y nos deja hacer una pausa para observar aquello. Que podamos decirle a nuestros hijos, gracias. Gracias porque me ayudaste a limpiar la cocina, porque me ayudaste a limpiar el baño, gracias porque doblaste tu ropa. Gracias porque es importante lo que tú haces en esta casa. Gracias porque tú vales aquí, porque tu valor es importante.
Tu trabajo es importante. Lo que tú haces importa. Hace una diferencia. Que podamos darle gracias a Dios por nuestros hijos. Y que los hijos puedan darle gracias a Dios por sus padres. Que digan, ¿sabes qué, mamá y papá? Ustedes hacen tanto por nosotros y te agradecemos. Y si estamos adultos, que podamos quizás, teniendo nuestros padres vivos, decirle, mamá, papá, gracias por la enseñanza que me diste. Gracias por levantarme en el camino correcto. Gracias por enseñarme. Gracias por estar ahí a mi lado, siempre guiándome de tu mano. Gracias, Señor. Gracias te doy por mis padres. Que podamos expresarlo, no simplemente el día que se muera, el día que esté allí frente a un ataúd, sino en vida que le digamos gracias. Gracias por los hermanos y las hermanas. Es verdad que crecimos peleando, ¿verdad que sí? Pero nos amamos. Y qué bueno que teníamos a alguien con quien pelear y compartir nuestra niñez y crecimiento. Gracias le damos también a Dios por ellos y que podamos expresarle, ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Yo le doy gracias a Dios por tu vida y estoy agradecido de que tú eres mi hermana o tú eres mi hermano, de que puedo compartir contigo. Gracias te doy y gracias le doy a Dios por tu vida. Estoy muy agradecido de que me diste compañía, de que me diste un momento de unidad, de que no estuve solo cuando crecía. Algunas personas crecen solos. Mi papá creció solo, era un único hijo. ¿Y sabes que cómo se desquitó? Tuvo 12. Cuando está en su lugar de trabajo, agradezca a sus compañeros que trabajan con usted. Agradezca a aquellos que están alrededor suyo. Las cosas que están haciendo, por pequeñas que sean, usted debe ser la persona que muestra la diferencia en el lugar de trabajo, donde es agradecido y expresa ese agradecimiento. No solamente a su compañero de trabajo, sino también a aquellos que son sus jefes, sus clientes. Hermanos, que los clientes sepan que usted agradece que esa persona viene a su lugar de trabajo a consumir lo que usted está produciendo. Usted está agradecido por lo que ellos hacen. ¿Cuántos dan gracias a Dios a los ayudantes que tienen? Gracias por los ayudantes que tenemos en los trabajos, ¿verdad? Que seamos así. Gracias en la calle, que salimos a la calle muchas veces y ¿cómo se dice? Góndola, ¿cómo es? Que se le ponen a los caballos. Así, para que no vean para la vida, vamos a lo nuestro, nos olvidamos, hermano. Le pasó por el lado a alguien que le abrió la puerta, dígale gracias. Agradezcale de corazón, mírele, diga, te agradezco lo que has hecho por mí. Gracias por la ayuda que me das, a la que le sirven la comida en el restaurante, a aquel que le da el vuelto en la cajera del supermercado, gracias. Gracias a la persona que le permite cruzar la calle, gracias porque me permites pasar al otro lado, que podamos nosotros ser gente que somos hombres y mujeres agradecidos, caballerosos, respetables, que entendemos que el amor de Dios está en nosotros y demuestra a los demás. Que no estemos siempre peleando y refunfuñando y siempre buscándole un problema a todos, sino que podamos ser agradecidos, agradecidos donde quiera que vamos. Agradecimos a Dios y a los hermanos, a las personas que se nos atraviesan en el camino. ¿Qué diferencia? ¿Qué ser humano más distinto este que me encuentro aquí cuando veo? ¿Qué habrá en él o qué habrá en ella que es así? Dice Jesucristo que haciendo nuestras buenas obras ante los hombres, ellos van a ver esto y van a dar gloria a Dios, nuestro Padre que está en los cielos, en el sermón del monte. Hermanos, cuando usted va a la oficina del médico, aquella persona que le toma la presión, que lo sienta, gracias. Gracias por la ayuda que tú me das, gracias por abrirme la puerta, gracias porque estás conmigo y me guías al cuarto donde debo de ir a esperar a aquel médico que venga a verme. Gracias a aquella persona que está en el hospital, que la enfermera llegue y le trae la medicina y la comida, gracias. Hermanos, cuando estamos en los restaurantes, nosotros damos gracias a las personas que nos sirven la comida, aunque le están pagando, decimos gracias por el plato que me traes de comida, gracias por el agua que te pedí, me la traíste. Gracias porque me la trajiste fría y no caliente. Y si me la trajiste caliente, gracias también. Es decir, una persona que está sirviendo agradece ese trato de respeto de aquella persona. Gracias te damos a aquellos que en la iglesia también trabajan. Aquellos que limpian la iglesia, aquellos que llegan a este lugar, usted se da cuenta que todo está bonito y arreglado porque alguien dedicó su tiempo para que todo se vea tan bonito. Gracias a esa gente que vienen a servir a los demás, a los sugieres que le dan la bienvenida cuando llega a la iglesia. Gracias. Gracias podemos darle a los ancianos y diáconos que trabajan sin paga alguna, simplemente voluntariamente están dando su trabajo. Gracias. Los días jueves aquí cuando se da clase de inglés se expresan las gracias a estas personas que trabajan como maestros, que sirven comida y alimentos. Podían estar en su casa viendo la última novela que salió, pero están aquí sirviendo a la comunidad, dando de su tiempo, de su vida y de sus fuerzas, agradeciendo a esas personas. Podemos decir gracias por lo que haces. Agradecemos el tiempo que tomas de tu vida para invertirlo en nosotros. Gracias. Gracias damos a aquellos que cuidan los niños. Hermano, usted sabe que cuidar a un muchacho no es fácil. Usted lo ha criado, son los suyos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda cuando usted era niño? Yo
Después que yo crecí, me daba lástima con las maestras de escuela dominical que daban clase en mi iglesia. Porque había muchachos que se pasaban dando carrera por todo la clase. Y había una puerta que tenía un hueco arriba, porque tenía el marco y arriba del marco estaba abierto. Había un muchacho que se trepaba de arriba, toda la clase. Y yo decía, ¿cómo es posible, verdad? Los muchachos llegamos al baño de la iglesia y no lo hagan, pero mojaban el papel. Los muchachos, yo no hacía esto, porque mi mamá era algo serio. Mojaban el papel, lo tiraban contra el techo y gastaban el papel de toilet en los baños. Y venía alguien a limpiarlo, a ocuparse de eso, ¿verdad? Eso era en la iglesia, hermano, no en la escuela era peor, en la iglesia. Así que aquellos que limpian, aquellos que cuidan a los niños, los que comparten con nosotros, dan de su tiempo, los que oran. Hermano, la gente que ora por usted, dele gracias por los que oran por sus hijos. Por nuestros hijos, gracias por orar por mis hijos, gracias por ocuparte de mí, gracias por buscarme, por llamarme, por estar ahí pendiente. Gracias a los que predican, los que enseñan, los que dirigen, gracias a los que nos llaman, nos buscan, nos dan seguimiento. Gracias damos también a los que se preocupan porque usted no solamente esté bien físicamente, sino también espiritualmente, sino también físicamente. Gracias a Dios por ellos. Gracias por los que aconsejan, gracias por los que amonestan. Y puedo seguir, la lista es muy larga, dando gracias. Muchas cosas por las que podemos ser gente distinta, cultivando el agradecimiento. Hermanos, ¿y cuáles beneficios tenemos entonces de ser agradecidos? Y voy a ir cerrando con esta lista de beneficios rápidamente, sin entrar en mucho detalle. Esto está comprobado científicamente y bíblicamente. La gente agradecida tiene más alegría en la vida. Es menos amargada, porque no se está quejando tanto. La gente que es agradecida pasa menos ansiedad y tiene más paz interior. La gente agradecida tiene mejor salud. Se va la depresión, la felicidad es bienvenida y la vida de la persona cambia. La gente agradecida tiene una actitud más positiva y a la gente le gusta andar con gente positiva, no negativa. Así que va a tener más amistades, gente que se acerque a usted buscando su presencia. Gente que aprecia las cosas pequeñas. Mi esposa le enseña a los hijos a decir, ¿sabes? Tienes que darte cuenta de los besitos que Dios te da. Y a veces usted llega al supermercado y está todo lleno y de momento se encontró con un estacionamiento en la puerta, allí cerca de la entrada. Y usted dice, gracias, Señor. Seamos agradecidos. Son los pequeños besitos que el Señor nos da, ¿verdad que sí? También, cuando somos agradecidos, eso nos abre los ojos para ver muchas más las bendiciones que Dios está dando. Cosas que quizás no podemos notar cuando estamos quejándonos, pero cuando somos agradecidos nos damos cuenta de las cosas pequeñas, las bendiciones que Dios nos da. Y también el amor nuestro aumenta hacia aquellos que nos rodean. Nos da un sentido de realización en nuestra vida personal, porque estamos agradecidos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabes qué más nos da? Nos da expectativa, esperando cosas que Dios va a hacer. Hermanos, cuando somos agradecidos estamos contentos sabiendo de que Dios va a cumplir y podemos dar gracias a Dios de antemano. Hermanos, ¿cuántos de ustedes dan gracias a Dios de antemano? Hermano, te doy gracias por las cosas que tú haces. Como decía la canción, por las cosas que tú hiciste y como más, y las cosas que tú harás. Dile gracias a Dios por las cosas que ya vienen de camino. Sea agradecido y espere que van a llegar. Hermanos, cuando nos enfocamos en las posibilidades, no miramos tanto las dificultades y Dios nos ayuda. Hermanos, nos enfocamos en Dios y no en nosotros. Y eso nos ayuda a nosotros a cultivar el agradecimiento. Tengo un poema que escribí anoche y quisiera compartirlo con ustedes, ya que yo estaba buscando algo con que compartir. Usted sabe que me gusta escribir. Y escribí lo siguiente, le puse como título, demos gracias. Y dice así: hermano, vengo a invitarte conmigo gracias a dar al que nos dio la existencia y quien nos vino a ayudar. Desde el aliento de vida hasta el momento final, nos lleva siempre en su mano y sostiene al caminar. Nos provee de su vida para poder respirar y nos trae el alimento para la meta alcanzar. A cada paso que damos por el mundo al transitar, todo provee en el viaje para que podamos llegar. Y cuando en miserias muchas nos solemos encontrar, que no falte la alabanza, que no falte el adorar. Pues por mucho que suframos, siempre hemos de recordar que con su gracia contamos para así poder triunfar. Pues cuando mucho pecamos, sin su luz querer buscar,
Con su amor nos ha salvado y nos vino a rescatar. Y nuestras almas se gozan del perdón del Dios eterno, que envió a Jesús su Hijo para junto a Él traernos. Su vida santa y perfecta por nosotros ha vivido, y en la cruz de aquel Calvario nuestra alma ha redimido. Gracias, Jesús, por tu obra que al pecador rescató. De las garras del infierno la gloria nos consiguió. Ahora vivimos contentos y siempre muy agradecidos, pues de Dios tenemos gozo y su amor no merecido. Gracias te doy por la madre que se esmera en cuidar la criatura de su vientre y su familia velar. Gracias por el trabajo, gracias por la amistad, gracias por los problemas y gracias por la verdad. Gracias por los abuelos y por los padres también. Gracias por los que predican y los que enseñan el bien. Gracias por los que tocan y gracias por los cantantes y gracias por los que escuchan y gracias por los amantes. Gracias por los hermanos y por los hijos también. Gracias por el regalo de nietos poder tener. Gracias por el vecino y gracias por el amigo. Gracias por el soldado y gracias por el enemigo. Gracias por el que cuida al enfermo allí en su lecho y gracias por el que gobierna y el que defiende el derecho. Gracias por el policía que vela por la ciudad y el misionero que lejos predicando siempre va. Y gracias por el que cuida del huérfano y de la viuda. Y gracias por el doctor que lucha por salvar vida. Gracias por el que limpia el lugar donde camino. Y gracias por el que sabe cómo producir buen vino. Gracias por el que come y también el que cocina. Gracias por las flores del campo y gracias por la cobija. Gracias por los que salen y gracias por los que quedan. Gracias por los que vienen y los que nunca nos dejan. Gracias, Señor, por las aves que vuelan sin cesar y gracias por los animales que podemos disfrutar. Gracias por las ovejas y gracias por el león, porque en todo apreciamos tu grandiosa creación. Gracias por el sol que fuerte que de lejos nos alumbra y la luna que de noche no nos deja en la penumbra. Gracias por la abundancia y gracias por la escasez y gracias por los milagros que nos suelen sorprender. Gracias por la alegría y gracias por el dolor, porque en eso aprendemos que siempre hay algo mejor. Gracias, Señor, por la lluvia y gracias por la sequía, pues en todo conocemos que tu amor es el que guía. Gracias te doy por el cielo que nos fuiste a preparar y que un día muy certero nos vienes a buscar. Gracias le damos al Padre por su don tan inefable que nos da por Jesucristo un reinado siempre estable. Que no nos quede la duda de si hemos de llegar, pues por su gracia y creyendo en Cristo se ha de lograr. Que no falte la alabanza ni la gente agradecida, pues Jesús es el camino que nos da paz, salud